Segunda parte. Vamos a tratar de aclarar en esto algunas cosas. ¿Quiénes son estos que son dirigidos por el espíritu? ¿Qué es ese espíritu de esclavitud? ¿Qué es el espíritu de adopción? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta segunda parte de Romanos 8:14 al versículo 17. Bueno, voy a tratar de apurarme un poquitito por el tiempo. Por eso voy a acelerar un poquitito la velocidad de la voz. Pero es así. ¿Quién son los que son dirigidos por el Espíritu? Bueno, el Espíritu, bueno, son aquellos que, por supuesto, ya vimos, lo que están en Cristo. No todos, por supuesto, ya lo trae el domingo pasado, vimos lo que está en la carne, no, por supuesto, son dirigidos por su mente, su sark, su carne. Eh, entonces, ¿quiénes otros son dirigidos? Son aquellos que son renacidos, los que no andan conforme, vamos a decir, a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora vamos a ver qué andar es esto. Aquellos que no mora el espíritu de Dios, como vimos el domingo pasado, Romanos 8:9, ¿qué pasa? No son hijos de Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Y si en verdad el espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es tal. Entonces alguno se anda en la carne, no dice, ay, está alejado. No, no naciste de nuevo. Entonces son esas personas lo que andan en el Espíritu, lo que hacen, mortifican el pecado. Aunque está el pecado, le pelean el pecado en el poder del Espíritu. No andan en la obra de la carne con Romanos 8:13. Estas son las personas que aparecen en Romanos 8:14 al 17 ahí, que son guiados. ¿Qué es esta dirección o ser guiado, Daniel, la palabra que aparece ahí? Bueno, en sencilla palabra, para ir al punto, ser guiado, ser conducido, es cuando el Espíritu Santo, por medio de las escrituras, a medida que la persona va creciendo y va aprendiendo, ser guiado va mortificando el pecado. Se llama santidad. Se llama apartarse de ciertas cosas. Santidad es esto. Santidad es apartarme de las cosas que no son de Dios. Eso es la idea más o menos de santidad. Es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras conciencias, en nuestra mente, y nos va mostrando que esa cosa no agrada a Dios, nos empieza a apartar de ciertas cosas. Bueno, esos son los que son guiados, los que tienen su mente receptiva a las cosas del Señor. Entonces, esa es la idea. Son dirigidos por el Espíritu Santo. Él nos capacita para andar de acuerdo a la voluntad de Dios, mortificar el pecado. Eso es lo que sucede. Entre otras cosas, somos dirigidos por el Espíritu Santo. También nos tiene que dar, con el correr del tiempo, una certeza de salvación, de que somos sus hijos. El Espíritu nos habla al Espíritu. No me daría tiempo de hablar un poco esto. Si me pongo a ahondar esto, no me da tiempo de hablar esto, pero el Espíritu habla del Espíritu. Un musulmán, un pentecostal, un testigo, puede decir, ellos creen que son salvos porque el Espíritu le habla. ¿Cómo es? Es que el Espíritu da testimonio de Cristo. Si yo no conozco el verdadero Evangelio, y para que me dé testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice 1 de Juan, ¿cuál es el testimonio? Es que el verdadero Evangelio a mí me confirma lo que está escrito acá, y esa seguridad de que Dios no miente, que Dios es veraz, a mí me da seguridad de que yo creí en el verdadero Evangelio. Entonces yo puedo descansar. ¿En qué? En Cristo. Y Él me confirma, no cualquier voz espiritual, cualquier demonio que me habla, sino el Espíritu toma de lo suyo, que voy a hablar en la última parte, de lo que creen lamentablemente los círculos estos carismáticos, que no es eso el Espíritu. Pero eso en la última sección. Entonces, ¿qué son esto? Ese espíritu que aparece ahí, el espíritu de esclavitud, el espíritu de libertad. Sería mejor si nosotros lo podemos ver desde este punto. Sería el estado mental que antes teníamos de esclavitud, que estábamos presos a la ley, presos en el pecado. Ya no hay más temor a la condenación de la ley. Es en el sentido nosotros hemos sido libertados. Ya no tenemos más ese temor a la muerte, que ahora después voy a mostrar unos versículos. Entonces, en resumen, a ver si podemos entender esto. ¿Quiénes son los que son guiados, son dirigidos como un soplo, que el Espíritu Santo que sopla sobre unas velas? ¿Quién son? Son aquellos, vamos a decir, ahora, que el Espíritu Santo nos guía
hacia la santificación. Ya no somos más esclavos, vamos a decir, del pecado, no somos más esclavos de la ley. Ya el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha salvado, no para que hagamos lo que quiera. Tenemos la libertad ahora para poder hacer las cosas del Señor. Conocerá la verdad y la verdad hará libre. La persona que están libre tiene el libre albedrío. Lamentablemente tiene libertad para hacer las cosas de su mente. Ahora, si su mente no ha sido regenerada, ¿qué libre albedrío va a tener? La que su mente tiene es de hacer lo que su mente carnal quiere. Ahora nosotros sí tenemos la libertad, pero en el sentido para obedecer a Dios. Entonces somos sus hijos, somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora es como un padre que nos toma de la mano y nos va guiando, pero también nosotros debemos caminar en esas obras de piedad, caminar en esa obra. Y eso muestra una evidencia que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Y podemos clamar Abba Padre, podemos hacer lo que dice Mateo 6:9, Señor, enséñanos a orar. Y ahora podemos orar y decir Padre, no como antes que íbamos de otra forma, sino el Espíritu nos guía a decir Abba. Confiamos plenamente que somos herederos, que voy a hablar más adelante, que es cleronomos ahí, que vamos a decir, aquellos que fueron escogidos, que han creído en la promesa, son los creyentes, que están bajo, vamos a decir, está basado esto en el pacto de gracia que voy a explicar dentro de un rato. Quiero aclarar algo, esto es una información extra. Acá en estos 3 versículos, si están leídos del versículo 14 al 17, ahí aparecen hijos, pero la palabra es juios, J-U-I-O-S de Sergio. ¿Qué es eso, la palabra hijos acá? Bueno, son diferentes la palabra en el versículo 16 y en el versículo 17, porque en una aparece juios y en la otra aparece tecnos, T-E-K-N-O, tecnos. Serían niños ahí, que difiere. ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno se refiere a la etapa inicial cuando la persona es regenerada, cuando recién viene a la vida. Ahora después vemos en el versículo 17, o sea, aquellos que ya tienen un grado más de madurez, aquellos que ya han sido, bueno, en el primero fueron transformados, vamos a decir que son regenerados porque recién están luchando con las cosas, con el pecado, están viendo cómo en ese momento son niños. En el otro sentido que ustedes ven hijos, aunque en nuestras traducciones de la Biblia, yo tengo una Biblia de América, o la Reina Valera, cualquiera, aparecen hijos. Pero en el texto griego aparece una distinción, vamos a decir, de madurez. Uno son los primeros, los regenerados, y el otro el que están creciendo. Y el otro ya los que están madurando y ya dan frutos. A eso quería mostrar una diferencia que aparece ahí entre niños. Pero eso se va dando con el tiempo. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Quién son los que son guiados? Vamos a decir, son aquellas personas que son guiadas por el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:18, pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley, o sea, bajo la ley no para hacer lo que quiero, un antinomianismo, o sea, hago lo que quiero, Cristo me salvó y ahora ya no, sino que no están bajo la ley para, como pacto de obra, hacer algo para ir al cielo, en ese sentido no están, si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, Gálatas 5:18, entonces, en esto nosotros somos guiados, no somos guiados por un impulso carismático, por un impulso de que algo viene y desciende un espíritu, no somos guiados por esto, amado, por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos habla a nuestra conciencia, que entra como una espada de doble filo, como dice Hebreo 4:12, nos muestra, nos discierne, podemos ver las cosas ahora, pero no como antes entre conocimiento y bien y el mal, que éramos como Adán y decidíamos entre los así. No, ahora el Espíritu, a nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, que son lavadas por la palabra de Dios, podemos tomar decisiones basadas bajo la luz de la palabra de Dios. Entonces es lo que nos guía en nuestro andar diario. Esa es una persona que ha sido guiada, es guiada por el Espíritu Santo. Bueno, ahí aparece la palabra de esclavitud, o el espíritu de esclavitud, el espíritu de adopción. ¿Qué son esos dos espíritus ahí que aparecen, Daniel, en eso? A los puritanos, vamos a decir, diferían mucho entre ellos. Algunos pensaban que era el sentido que estaban esclavizados, vamos a decir, bajo la ley, y Dios le abre el corazón y viene guiado por el Espíritu Santo. No estaba muy errado en ese sentido. Pero yo me gustaría hablar de algo que es así, que ya estuve hablando, que vamos a decir que es verlo en el sentido histórico,
redentor en Cristo Jesús, o sea que en el Espíritu Santo, vamos a decir, nos saca de esa posición, vamos a decir, de esclavitud. Profundizar un poco más me gustaría sobre eso. ¿Y cómo lo hace eso? El Espíritu, vamos a decir, a ver cómo podés explicar, el tiempo es corto y es tirano y me apresura. Pero antes nosotros estábamos bajo el pacto de obra, para que lo puedan entender. Incluso ni siquiera sabíamos, nacíamos nosotros bajo esa maldición de Adán, adámica, que se murió en la cruz, por supuesto. Y ahora somos nueva criatura. Pero nosotros estábamos bajo la ley, como a ver si lo podemos entender. En Romano 3:20. Ahora me voy a Romano 3:20, pero quiero aclarar algo. La ley, quiero que entiendan que no es solamente la ley así, sino la ley es espiritual, como dice Romanos 7:14. Ahora, ¿qué pasa? La ley nos encerró, es como un carcelero, vamos a decir. Lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos transgresores. Estoy explicando en un sentido espiritual, a ver si se puede llegar a entender. Entonces estábamos presos, aunque ustedes no lo supieran, estaban presos. Estábamos presos, ¿por qué? Por el pecado, por Satanás, la ley nos encerró a ser transgresores. Cristo nos hizo libre, Cristo rompió la esclavitud, todo yugo, toda opresión, pero ¿qué? Del pecado, amado, aunque ustedes no lo sabían. En ese es un sentido espiritual. Nosotros no sabíamos ni siquiera que estábamos. Entonces, la escritura la encerró todo bajo pecado. A mí no me da tiempo de hablar de Gálatas 3:22, versículo 28, tendría que hablar un poco de eso. Y Gálatas 4:1-7 habla también de la idea de la esclavitud que está vinculada bajo la ley. No me da el tiempo de hablar mucho de esas cosas, pero Cristo nos libró. En Hebreos 2:14-15 dice así. Presten atención, 2:14-15 de Hebreo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Y en el versículo 15 dice así, escuchen, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud de toda la vida. Entonces, Cristo nos libró. En Romanos 3:20, este es el texto que va a leer. Porque por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Entonces nosotros estábamos encerrados, nosotros estábamos confinados. Aquella gente que estaba en esa época, que si ustedes ven, a ver si me da tiempo, porque si no lo leo no se va a poder. Gálatas 3:22 al versículo 28. 3:22 al 28. Dice así. Escuchen. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, la escritura, la palabra, la ley tenían encerrado todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fue dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ya ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Un Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa, de lo que tengo que hablar un poco de la promesa ahora. Entonces, si somos herederos, si estamos en Cristo y hemos nacido de nuevo, también tenemos la promesa. ¿Qué es la promesa que nos habla Pablo ahí? Bueno, es lo que voy a explicar un poco ahora sobre esta promesa. Me queda promesa o la herencia, podríamos también decirle. La herencia que aparece ahí es la herencia en Jesucristo, la herencia eterna. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen en el Salmo 73, versículos 25-26, vamos a ver que no era una herencia terrenal como muchos de ahora reclaman y piden que Cristo lo quiere, que lo van de la prosperidad. No, el salmista conocía bien, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi porción para siempre, podría lecturarle, parafrasearlo, es mi herencia eterna. En Deuteronomio 18 y otros, los levitas sabían de esa herencia, vamos a decir, eterna.
tendría que explicar algo más. Perdón, pero estoy considerando el tiempo que tengo. Entonces, esta herencia que nosotros que vemos acá está basada en Jesucristo. O sea, la herencia eterna que es en Cristo Jesús. No es, vamos a decir, una herencia, vamos a decir, terrenal ahora, sino está basada en una herencia eterna. Ahora, esta herencia eterna que nosotros que vemos acá, esta herencia eterna, vamos a decir, no es una herencia de cosas. Incluso yo diría que tampoco es la vida eterna o el cielo mismo. Amado, esta herencia es nuestra esperanza de gloria. Es estar con Jesucristo mismo. Esa es nuestra herencia que nosotros estamos esperando. Dame un momento, a ver, voy a Romanos de nuevo, porque no me da tiempo. Tenía que explicar otras cosas y el tiempo apremia. 8:14. Y si hijo también heredero de Dios, coheredero de Dios, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. No me va a dar tiempo de explicar mucho de esto, pero me queda solamente un minuto para hablar, porque tengo que explicar otras cosas. Pero también, amado, esta herencia también significa antes de la glorificación un padecimiento, el padecer con Cristo Jesús. Si no, de verdad nosotros somos hijos de Dios, vamos a padecer. No solo eso, sino que también nosotros participamos de la naturaleza. Lamentablemente el tiempo se me acaba. Tendría que hablar de 2 de Pedro 1:4, que no solamente somos hijos de Dios, sino que esa naturaleza participamos, como dice primera de esa naturaleza divina, en el sentido que estamos en o dentro de él. Hay una transformación moral. Y si nosotros somos hijos de Dios, amado, tenemos que mostrar que somos luz, que somos sal. Debemos mostrar que hay una diferencia entre el mundo. Nosotros debemos iluminar. Me quedaron muchas cosas por fuera porque tengo que hablar sobre la diferencia del espíritu que creen los pentecostales y lo que creemos nosotros. Y por eso me reservé un último audio que es la parte número 3.